Si buscás disfrutar de algo realmente único, pensá en Marroc, de Felfort. Un exquisito bocadito de praliné blanco y leche, porque cuando disfrutás de un Marroc, disfrutás la vida de otra manera. Y ahora probá también Marroc Libby, un bocadito dietético con bajo contenido de azúcar, solo 61 calorías y el exquisito sabor de siempre. Marroc, el bocadito que ya es parte de tu vida. Y acordate, si es chocolate, es Felfort. Les hacíamos una pregunta y tiene que ver con quién protagonizó el film Una noche en el museo. ¿Adam Sandler, Bill Murray o Ben Stiller? Y la respuesta correcta es la última, Ben Stiller. Además, se hicieron otras 2 películas posteriores, secuelas, porque aparentemente funcionó muy bien, chicos. Muy buena, muy buena. Cobraba vida el museo y quienes estaban dentro de este Museo de Ciencias Naturales en Nueva York. Ahí está parte de lo que fue esta primera película dentro del museo. ¿Para qué existen los museos? Era la pregunta que disparó este programa. Y también nos vamos a meter ahora en cómo se restaura una obra de arte. Algo tan particular y tan importante como eso. ¿Quién nos visita? Caro. Nos visita Pino Monques. Es licenciado en Artes Visuales, orientación pintura de la Universidad Nacional de las Artes. Se desempeña desde 1993 como conservador restaurador del Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Fue profesor titular de Elementos de Conservación, posgrado de especialización y maestría en Curaduría de Artes Visuales en la Universidad de 3 de Febrero. Bienvenido. Pino, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, la pregunta es, ¿cómo se restaura una obra de arte? Bueno, tal vez la respuesta más corta y menos comprometida sería devolverle eficiencia a un objeto. Ahora, en general, para entender más que nada procedimientos de deterioro, yo me centraría más que nada en una técnica que tiene 5 siglos, establecida como el óleo sobre tela, para tratar de entender cómo entra en ese proceso de deterioro una pintura. En general, cuando uno piensa en una pintura, es un soporte textil preparado de determinada manera, con una base blanca que se llama base de preparación, es cola animal con carbonato de calcio en líneas generales, y que es donde se asienta la capa pictórica, lo que conocemos como pintura. Una pintura, desde que sale de un taller, nunca más vuelve a ser la misma. Es como el río de Heráclito, nadie se baña 2 veces en el mismo río. Indudablemente la Gioconda que hoy vemos no era la que pintó Leonardo, porque el óleo básicamente es un poco la técnica más ampliamente difundida por sus bondades para su aplicación. Entra en una serie de procesos de cambio físico-químicos, de envejecimiento, así tal cual como nosotros, y se dan una serie de problemáticas. La primera problemática que se da con los cuadros, uno puede decir que esos procesos de deterioro, algunos son naturales y otros accidentales. Los accidentales los conocemos todos, es un cuadro que se cae arriba de una silla, ese es fácil de entenderlo. Pero en general, los cuadros están muy sujetos a lo que es el clima que los rodea. Hay que pensar que son 3 estratos, una tela, una capa de preparación blanca con cola animal y una capa de pintura cuyo aglutinante es el aceite de lino. Una pintura es un material colorante, un pigmento con un aglutinante, en este caso el aceite de lino. Cuando toman humedad del ambiente, las telas tienden a elongarse, se cargan de peso y tienden a elongarse. Cuando el clima seca, se contraen. Este movimiento las telas lo hacen de por vida. El tema es que al principio el óleo cuando es joven es elástico y acompaña esos movimientos. Después, con el tiempo, el óleo empieza a sufrir una serie de modificaciones, empieza a endurecer y a hacerse más translúcido. Cuando se endurece, en un momento dado dice, bueno, yo ya no puedo moverme más, yo me quedo aquí, y aparece lo que es una especie de fuelle como el de un bandoneón. La pintura empieza a tener fisuras. Claro. Se empieza como a cuartear y empieza a ver. Claro. Y pierde la planimetría, porque cuando sale del taller del artista es planimétrica. Esa ida y vuelta de la tela, de tomar y devolver agua, hace que entren en lo que nosotros llamamos deformación planar.
tridimensional. Por eso las obras tienen que estar resguardadas, la humedad, el clima, todo tiene que ser perfecto para que esto no ocurra o que, bueno, que esto que va a pasar inexorablemente por el paso del tiempo repercuta lo menos posible en una obra, ¿verdad? Exactamente. En general, recién hablaba Andrés, las obras muy importantes que se prestan entre museos vienen con un cargo muy explícito de mantener una temperatura y humedad dentro de los estándares internacionales, que es en temperatura entre 18 y 22 grados y humedad entre 45 y 55%, cosa difícil acá en Buenos Aires, ¿no? Pino, ¿y cuál es el criterio para decir hay que restaurar? Digo, ¿hasta dónde uno espera? Porque digo, claro, me imagino que meterle mano a una pintura no es algo ideal. Entonces digo, uno trata de esperar lo máximo posible, pero cuando uno dice, no, esto hay que restaurarlo porque si no perdemos la obra. Claro, bueno, hay dos situaciones. Una es la estética, cuando se empieza a comprometer la estética. Y la otra es ya cuando corre riesgo de daños irreversibles la obra. En el caso de la estética, ahí estaba viendo la imagen de la Gioconda. La Gioconda es una pieza que no ha sido demasiado intervenida. Es un óleo sobre madera de álamo. Tiene 5 siglos encima y bueno, todavía podemos disfrutar de ella, pero sin ninguna duda no tiene nada que ver con la que fue. Es más, ha sufrido porque nuestro oficio ha sido muy abusivo durante mucho tiempo. Hoy día ya hace varias décadas que de la mano de la ciencia ha crecido mucho. En general las restauraciones son muy leves, son para corregir ciertos errores y uno se permite hasta exhibir el daño. Pero antiguamente se trabajaba mucho sobre las obras. Además, yo cuando empecé a trabajar en los museos como restauradores, trabajaban pintores, que ante la primera problemática agarraban y pintaban encima. Entonces, mi primer trabajo fue retirar todo eso que ellos habían hecho y por ahí uno se encontraba con un pequeñísimo daño y resulta que habían trabajado. Le metían mano. Material. Exactamente. Pino, perdóname porque me das un pie justo, porque la verdad terminó siendo algo bastante cómico, pero también uno diría tragicómico. Sí. Pero ha sucedido en España, una señora de unos 81 años, tengo el nombre por acá, Cecilia Jiménez, se ofreció para restaurar una obra ahí en Zaragoza, ex homo. La verdad que hizo cualquier cosa menos restaurarla. Armó una obra diferente a la que ya había y claramente la empeoró. Por favor, vamos a verlo. Detrás de un trabajo de restauración hay muchos años de estudio. Una obra de arte es un objeto único, por eso el restaurador debe ser muy preciso. Claramente no es una tarea que pueda encararse solo con buena voluntad. Esto es algo que no parece haber tenido muy en cuenta Cecilia Jiménez, una aficionada a la pintura de 81 años que en agosto de 2012 se ofreció para restaurar el ex homo de Borja, una pequeña pintura mural del profesor de arte Elías García Martínez que se encontraba en un muro interno del Santuario de Misericordia de Borja en Zaragoza, España. Cecilia ya había realizado algunos pequeños trabajos en otros centros religiosos. Desconocemos el resultado de sus intervenciones anteriores, aunque no podemos negar que nos genera muchísima intriga. Pero en este caso, debido al mal estado de conservación que presentaba el mural, decidió repintar la obra encima sin contar con los conocimientos técnicos necesarios. Y este fue el resultado. Increíble. Yo le decía recién No a Pino, estuvo tan parece mal. que lo hubiese hecho un niño de 8 años. Porque no, señor. no solo no restauró, sino aparte- que bueno, pero- destruyó. Sí. No parece Cristo. Ya, Es terrible. Pero por lo menos se ofreció, arte ¿viste? figurativo. Eso se puede extraer de todas maneras. Lo que no sé si es un negocio para la iglesia ahora, porque reciben un montón de visitas. Pero lo que yo te comentaba es un poco eso, la falta de educación en el tema hacía que por un pequeño problema uno empieza a trabajar en espiral y con la desesperación de no lograr un color, porque en general un restaurador no utiliza óleo, no utiliza materiales artísticos. Utiliza materiales que son muy fácilmente reversibles. Lo que yo restauro hoy, alguien dentro de 20 años no tiene que tener ningún problema para la pintura en retirar absolutamente todo y volver a hacer algún tratamiento. Te quería preguntar con respecto a eso, ¿el que ¿restaura con lo mismo que utilizó el artista o restaura con otra cosa? No, esa era una creencia muy antigua de que un restaurador era alguien que conocía la técnica del pintor y la traducía. Y no tiene nada que ver con eso. No se utilizan materiales de arte. Se utilizan colas animales, se utiliza
algunas cargas para reponer donde hay una faltante, y lo que se pone de color es muy poco, se hace con acuarela, se le busca dar el acabado final y algo que es sagrado para hoy día para la restauración y lo que es original en la pieza. Es decir, en este trabajo que tenemos ahí, habría que retocar solo donde están los problemas blancos y nunca tocar sobre el original. Bueno, pero mira qué bien lo hizo la señora, mira qué bien que quedó, ¿eh? Es impresionante. La carita redonda le quedó. No, sí, perfecto. La verdad, una restauración increíble. Hizo su propia obra la señora. Sí, un poco. Sí, pero como decía Pino hace un ratito, a la iglesia en definitiva le viene bien porque ahora la gente va a ver qué hizo la... ¿Entendés? La señora. Va más gente a verlo, pero no es la idea. Bueno, quiero meterme también en el concepto de patrimonio cultural, ¿no? Hablábamos de museos, hablamos de obras, se puede restaurar también un patrimonio cultural. ¿Con quién estuviste, Cris? Estuve con Marcelo Magadán, es arquitecto y es uno de los responsables de la restauración del Teatro Nacional Cervantes. Con él hablamos sobre patrimonio cultural tangible e intangible. Estoy con Marcelo Magadán, él es arquitecto y me citó en el Teatro Nacional Cervantes. ¿Por qué vinimos acá, Marcelo? Vinimos acá porque la idea era hablar de patrimonio en un ámbito patrimonial. Bien, me gustó. ¿Qué es un patrimonio cultural? Patrimonio cultural es un conjunto variado que abarca cosas tan distintas como edificios, poblados históricos, conjuntos urbanos, libros, manuscritos, incunables, planos, o sea, todo aquello que de alguna manera nos cuenta cosas del pasado y que nos permiten conocer más de nuestros orígenes. ¿Qué requisitos tiene que reunir un espacio o un objeto para ser declarado patrimonio cultural? Hay una cuestión, en cierta manera, de consenso en torno al valor de esos objetos. Estamos hablando de objetos que pueden tener un valor artístico, un valor histórico, un valor cultural, que nos evocan cierto tipo de recuerdos. En ese caso somos nosotros los que hacemos esa selección de qué cosas ponemos dentro de la cajita o qué cosas dejamos afuera. Puede haber un consenso social y no necesariamente eso garantiza la conservación del patrimonio. De hecho, hay muchos objetos que son valiosos para gente que vive en determinado lugar. O sea que es un patrimonio cultural no declarado, ¿podríamos decir eso? Hay un patrimonio cultural no declarado, es decir, esto es muy claro en el interior del país, en ciertas comunidades, donde ellos son los encargados de conservarlo, de mantenerlo y de heredarlo a las generaciones futuras. Tenemos dos tipos de patrimonio, un patrimonio tangible y un intangible. Esto, te decía, es muy claro en el caso del patrimonio intangible, que está compuesto, entre otras cosas, por ejemplo, por determinado tipo de fiestas, de tradiciones orales, de cosas que se van transmitiendo un poco sin que existan necesariamente elementos físicos concretos, como sí sería en el caso del patrimonio tangible. Dentro del patrimonio tangible, además, tenemos una división entre los objetos muebles y los inmuebles. Es decir, los inmuebles son los edificios, los objetos muebles son todas aquellas cosas que pueden ser transportadas, desde una talla en madera, una escultura, un cuadro. Más o menos esto, digamos, integra el repertorio de lo que nosotros podríamos llegar a denominar patrimonio cultural. Marcelo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hablamos con Marcelo Magadán, para todo tiene un porqué, sobre patrimonio cultural. Me encanta cómo fuiste vestido para la ocasión. Para la ocasión. Sí. Ya, me conoces. Sí, por eso. Hay cosas que siguen igual desde el año pasado a este. Está perfecto. Y te aprovecho porque me gustaría que presentes a nuestra próxima invitada, que tiene mucho que ver con esto de la restauración. ¿Quién es? Es verdad, es Marcela Cedrola. Bioquímica, restauradora especialista en ciencia aplicada a la restauración, asesora científica de la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y de Bienes Históricos, profesora en el posgrado del programa Preservación y Conservación de Patrimonio Arquitectónico de la Universidad Torcuato Di Tella. Bienvenida, Marcela. Muchas gracias. Muchas gracias. Estabas viendo recién un poco el programa, Sí, lo por que estábamos supuesto. haciendo, lo de Exe. Vemos una barbaridad, ¿no? Esa restauración. Bueno, sí. ¿Cómo lo viste? Lo veo como lo que es una barbaridad, pero Con la mejor intención. Sí, no, nadie duda de la intención, pero bueno. sin llegar a esos extremos, nosotros muchas veces vemos intervenciones anteriores que son tremendas también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los pigmentos? Te quiero aprovechar porque digo, nosotros en otros programas hemos visto, por ejemplo, las pinturas rupestres. Sí.
tantos años y todavía se mantienen, se pueden ver, Sí. o diferentes pinturas, ¿no? Mucho más cerca en el tiempo, Sí. perduran. Sí. Lo que se usa hoy, por ejemplo, para Sí, pintar, sí. ¿va a perdurar mucho más allá en el tiempo que estas últimas por una cuestión lógica de tecnología o no? Sí, en cierto modo sí. Muchas veces esas pinturas que se usaban antiguamente, la composición química venía de productos naturales, Claro. cosas que se podían sacar del medio ambiente, vamos a decir, grasas, las grasas y los colas animales, por ejemplo, servían para aglutinar los pigmentos que eran generalmente inorgánicos, que venían de minerales, ¿sí? Otras veces los tintes, por ejemplo, se sacaban de hojas de árboles que había, de ramas secas, que por diferentes técnicas se extraían y se utilizaban. Entonces, hoy día muchos de estos pigmentos no se utilizan más, muchas veces porque eran muy caros. Por ejemplo, había un pigmento azul que se llama lapislázuli, que se tomaba de un mineral que era el lapislázuli, ¿no? Y entonces, obviamente, es una piedra semipreciosa y hoy día ese mismo color azul se obtiene por un pigmento que se fabrica en un laboratorio. Ujú. Entonces es mucho más permanente en el tiempo, muchos de los pigmentos que se usan hoy día son estables, permanecen en el tiempo y son mucho más baratos. Entonces se presupone que si no hay alguna señora como esta de la intervención anterior o una mala intervención, van a perdurar más en el tiempo, pero la estabilidad de los pigmentos en el tiempo dependen de la técnica, dependen del entorno que tenga la obra, o sea,